Bueno, muy bien, seguimos con nuestros capítulos basados en las guías de cirugía bariátrica de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica. La frase de la semana: la mayoría de la gente utiliza la primera parte de su vida para ser miserable el resto de ella. La Bruyère. En este capítulo nos vamos a centrar un poco en lo que se considera eh, un buen resultado o éxito en cirugía bariátrica eh, y cirugía metabólica. De acuerdo a las eh, asociaciones científicas y los consensos de los últimos años y de las guías que nosotros manejamos en la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, eh, hay en general dos criterios para considerar un éxito en cirugía bariátrica. El primero es que se haya logrado perder por lo menos el 50% del exceso de peso. Esto significa en números que si un paciente tiene 50 kilos de exceso, el haber perdido durante los 12, 24 meses después de la cirugía por lo menos 25 kilos, o sea, el 50% de ese exceso, es un criterio de éxito en cirugía bariátrica, es decir, se cumplió el objetivo con que se había diseñado el procedimiento para este paciente. El segundo criterio en importancia para considerar éxito en cirugía bariátrica y metabólica es el de la remisión o mejoría o resolución de las enfermedades asociadas o también llamadas comorbilidades. Esto es muy importante en algunas enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como la apnea del sueño, como la dislipidemia o presencia de alteración del perfil lipídico, es decir, colesterol, triglicéridos elevados. Todas estas enfermedades tienen de alguna manera una forma de medir si la cirugía fue efectiva, porque la mayoría de esas enfermedades mejoran o incluso se controlan totalmente con la cirugía bariátrica y metabólica. En la guía de la cual yo me refiero, hay unos criterios y unos números que pueden consultar si es de su necesidad o si quiere profundizar más en el tema. Pero nosotros los médicos nos eh, referimos a esas resoluciones o a esas remisiones de enfermedades dependiendo obviamente de la respuesta a la pérdida de peso. En ese sentido es muy importante hacer ver a los pacientes, incluso a los colegas médicos de varias especialidades, que de alguna manera han pensado que el éxito en cirugía bariátrica es el haber perdido todo el exceso de peso que el paciente tenía. Es decir, tratar de llevar el paciente al peso ideal. Desafortunadamente, esto no ocurre en la mayoría de los casos, dado que este tipo de enfermedades como la obesidad es crónica e incurable, lo que hace es acumular tejido en muchas partes del cuerpo, tejido graso y tejido eh, colgajos cutáneos que pues, impiden que el paciente llegue a un peso ideal. Entonces, el prometerle al paciente o venderle la expectativa que va a llegar al peso ideal realmente puede frustrar a este paciente y generar una ansiedad por intentar llegar a ese peso que probablemente no lo vaya a lograr y que realmente no se considera el objetivo principal de esta cirugía.
Por último, es importante decir que en los centros de alto volumen, en los centros de excelencia en cirugía bariátrica y metabólica, también hay unos indicadores de calidad que están basados en la poca incidencia de complicaciones. Por ejemplo, tener una incidencia menor al 1% en morbilidad o menor al 0.5% en mortalidad o una incidencia menor del 1 o 2% en fístulas, en hemorragias, en reingresos de los pacientes o en la presencia de trombosis venosa profunda. Estos son criterios de calidad que permiten y ayudan a comparar grupos de excelencia con grupos de pronto que están comenzando o que tienen mucho menos volumen que estos grupos con alto volumen. Bueno, por último, nuestra historia quirúrgica de la semana está basada en un cirujano en la era de la preanestesia. Este cirujano vivía en Londres, se llamaba Robert Liston y era muy famoso por ser un cirujano muy rápido. Es decir, tenía que operar en esa época antes de la anestesia. Entenderán que había que operar muy rápido, que la velocidad era en general una virtud, porque el paciente podía desangrarse, podía tener complicaciones si no se hacía la cirugía muy rápida. Eh, esta, esta historia está basada en relatos donde cuentan que este cirujano hizo la amputación más rápida de la historia de una pierna, pero en esta amputación también se, se com comprometió dos dedos de la mano del ayudante. O sea, quiso hacerlo tan rápido que el cuchillo o el bisturí pasó también con dos dedos de la mano del ayudante, además de la pierna del paciente. Entonces quedó registrado como el cirujano más rápido que actualmente, con todas las técnicas de anestesia, con todas las técnicas de asepsia y con la posibilidad de ser más precisos, pues obviamente la velocidad ya no es la virtud que era hace 150 años.